Muy buenos días. Ya hemos regresado de nuestro viaje a Tenerife. Muchísimas gracias por vuestras oraciones, por vuestro apoyo, por vuestro seguimiento fiel cada día, por los hermosos mensajes que me habéis estado dejando en YouTube. Cada día de esta semana los he leído todos y cada uno de ellos y me son de mucho ánimo y de mucho desafío para seguir adelante. Que el Señor os bendiga. La próxima semana, Dios mediante, espero compartir algunas fotos y algunos pequeños vídeos de nuestro recorrido en Tenerife y lugares tan preciosos que el Señor nos ha permitido conocer. Pero hoy vamos a centrarnos en el texto que nos toca meditar, que es un poquito largo, por eso no lo voy a leer completo, pero espero que vosotros toméis el tiempo a lo largo de este día para leer todo el párrafo del capítulo 14 del Evangelio de Marcos, desde el versículo 51 al 72. Dice: de un cierto joven que cubría el cuerpo con una sábana e iba siguiendo a Jesús. También le prendieron, mas él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se juntaron a él todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los guardias calentándose al fuego. Mientras tanto, verso 66, Pedro estaba en el patio. Entonces vino una de las criadas del sumo sacerdote y dijo a Pedro que estaba calentándose. Y vio a Pedro que estaba calentándose y mirándole le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó diciendo: no lo conozco ni sé lo que dices. Verso 71, Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y comenzó a llorar. Tan ignorante era Judas respecto al corazón de Jesús, que vino con una multitud de soldados romanos armados para arrestarlo. Tan hipócrita fue Judas que usó besos, una señal de afecto, para traicionar a Jesús. Tan desprevenido espiritualmente estaba Pedro que trató de defender a Jesús con su espada, aunque Marcos no nos relata esto, sino que lo encontramos en los otros evangelios. Si Pedro hubiera estado despierto, hubiera oído las oraciones de su maestro y hubiese sabido que Jesús estaba listo para morir. Jesús tenía el vaso en su mano e hizo la voluntad de su Padre. ¿Para qué? Para que se cumplan las Escrituras. Pedro tenía una espada en su mano y se opuso a la voluntad del Padre, y Jesús tuvo que reparar el daño que la espada le hizo a Malco, tal cual lo relata Lucas en el capítulo 22. Ahora bien, ¿quién era el joven en el Getsemaní que hemos leído en el versículo 51 y 52? Algunos piensan que eran Juan Marcos, puesto que es el único que lo mencionan en los evangelios. Estaba en aposento alto cerca de su casa cuando Judas y su cuadrilla fueron allí primero. ¿Acaso Marcos apresuradamente se envolvió en una sábana y le siguió? Nunca lo sabremos con certeza, a menos que después el Señor nos los explique cuando estemos con Él en la gloria. Tanto el juicio judío como el romano suceden en 3 etapas. El juicio judío fue iniciado por Anás, el ex sumo sacerdote, según lo relata Juan capítulo 18. Luego pasó al concilio pleno con los testigos de los que Marcos nos habla aquí en el versículo 53 al 65, y después a una sesión temprano en la mañana para el voto final de condenación, tal cual lo vamos a leer en Marcos 15:1.
Entonces envían a Jesús a Pilato, quien luego le enviará a Herodes y quien le enviará de regreso nuevamente a Pilato. Comparando los evangelios, Lucas, Mateo, Juan, Marcos, podemos saber con certeza el recorrido que el Señor tuvo que realizar. Finalmente Pilato cedió al clamor del gentío y entregaría a Jesús para ser crucificado. Lo que sí podemos señalar hoy es que primero condujeron a Jesús ante Anás, suegro de Caifás, el sumo sacerdote oficial. Juan 18, 13 al 24 nos lo dice claramente. Luego lo llevaron a Caifás y al concilio judío, donde hubo algunos que testificaron contra Jesús, pero los testimonios de estos testigos no concordaban. Todo este tiempo de acusaciones falsas, nuestro Señor no dijo nada. Y así cumplía lo que la Escritura decía en Isaías 53, 7. Como oveja fue llevado al matadero y permaneció mudo delante de sus trasquiladores. Y Pedro lo señalará luego en su capítulo 2. Pero cuando el sumo sacerdote le puso bajo juramento, Jesús tenía que responder y testificó claramente que en verdad era el Hijo de Dios. El título Hijo del Hombre es un título mesiánico que aparece en Daniel 7:13. Y los miembros del concilio sabían exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Estaba afirmando ser Dios encarnado. Y esta afirmación, por supuesto, era blasfemia para los judíos y le declararon culpable y digno de muerte. Puesto que era irregular que el Sanedrín emitiera su voto y dictara sentencia por la noche en casos de pena capital, tuvieron que reunirse de nuevo temprano a la mañana siguiente y entonces sí hacer oficial la sentencia que ya habían dictado en la madrugada. Ahora, mientras pasan las horas, se burlan y mofan del Señor. Pedro estaba en el patio abajo tratando de que no lo identificaran. Si Pedro hubiera hecho caso a las advertencias del Señor, hubiera evitado meterse en la tentación y negar a su maestro 3 veces. Pedro es una advertencia para todos nosotros, porque después de todo, si un apóstol que anduvo con Cristo negó al Señor, ¿qué haríamos nosotros en circunstancias similares? Los creyentes romanos que leían el Evangelio de Marcos, sin duda, aprendieron de este relato porque pronto se verían ellos mismos entrando en el horno de la aflicción. La persecución se cernía sobre la iglesia en Roma. Ahora, primeramente una de las criadas del sumo sacerdote habló con Pedro. Y él negó saber algo de Jesús. Entonces el gallo cantó. Otra criada señaló a Pedro ante algunos presentes y de nuevo Pedro negó conocer a Jesús. Finalmente un hombre le acusó de ser uno de los discípulos y otros de los presentes se le unieron. Pero Pedro negó vehementemente conocer a Jesús y lo hizo con maldiciones. Entonces el gallo cantó por segunda vez y así se cumplió la predicción del Señor. Sin embargo, no fue el canto del gallo lo que hizo que Pedro se sintiera convicto de pecado, sino el recuerdo de las palabras de Cristo. Lucas nos dice que el Señor miró a Pedro. Siempre es la palabra lo que penetra en el corazón y produce arrepentimiento verdadero. Pedro meditó en lo que Jesús le había dicho y lo que él mismo había hecho. Y entonces Jesús, camino al palacio de Pilato, se volvió y miró a Pedro. Seguramente fue una mirada de amor, pero de un amor lastimado, herido, con un corazón destrozado. Pedro salió aprisa de aquel patio y lloró amargamente.
antes de juzgar severamente a Pedro, necesitamos examinar nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor y perdido oportunidades de hablar de Cristo, de presentar el Evangelio? Como Pedro, hablamos cuando deberíamos oír, discutimos cuando deberíamos obedecer, dormimos cuando deberíamos orar y luchamos cuando deberíamos someternos. Pedro por lo menos se lamentó por sus pecados y lloró por ellos, y el Señor le perdonó. Después de su resurrección, Jesús tuvo un encuentro privado con Pedro, de acuerdo a Lucas 24:34. Y luego le ayudó a hacer una confesión pública, cuando en Juan 21, Pedro confesó públicamente su amor limitado y pequeño por Jesús. Si un apóstol que vivió con Jesús pudo fracasar así, ¿cuánto más nosotros deberíamos prestar atención, velar y orar? Juan capítulo 21, versículo 15 al 19, nos asegura que Pedro fue perdonado y restaurado al ministerio apostólico. Maravilloso ejemplo y precioso desafío para nosotros hoy. Mi oración escrita hoy es: amado Padre, cuántas lecciones tenemos hoy en este relato que conmueve nuestros corazones. Que abramos nuestros oídos para obedecerte siempre. Que ante la presión nos mantengamos firmes y nunca te neguemos. Que seamos fuertes en ti para confesarte en todo momento y lugar, tal como lo hizo Jesús. En tu nombre, amén. Amados hermanos, os deseo un muy buen fin de semana. Este domingo vamos a tener una visita especial en la iglesia, por lo tanto vamos a hacer un paréntesis en esta semana en el estudio de Marcos. Pero espero que el Señor hable poderosamente a nuestros corazones, así que estad atentos al culto del domingo y a los devocionales en los que nos vamos a centrar la próxima semana. Os dejo esta mañana con los Play Biblia, que van a relatarnos de una manera muy gráfica el juicio, la barbarie contra el Señor Jesús y la negación de Pedro. Y una alabanza final que nos ayuda a levantar nuestros ojos y fijarlos en Cristo para luego rendirnos todo a Él.
ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Todo a Cristo yo me rindo, lo que tengo, lo que soy, pues le amo, en él confío, por su gracia